¿Cómo? Te toca a ti, sí. Aló, sí. Aló, aló, aló. Aló, 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 sí. ¿Aló? 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 Sí, ahí sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Gracias. Ya, me voy a quedar calladito. Estos que son porfiados. El micrófono soy afuera. Valentina, asómate ahí y dile que entren, por favor. O si no, no vamos a alcanzar a terminar nomás. Si a las 9 se cierra este negocio. ¿A las 9 terminó? Tiene un reglamento muy firme aquí. Entonces recupera tu asiento. Ya, don Ronald, dele nomás. Ya, pasamos a nuestra tercera exposición con el doctor ingeniero José Luis Arumi, disponibilidad de agua en Chile, situación y conflictos actuales y futuros. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, les voy a contar un poco acerca de la situación actual de Chile, vinculando con las líneas de investigación que tenemos en el Centro de Recursos Hídricos en Escriam. A todo esto, este es el estreno oficial de nuestro nuevo logo, que es el que está aquí. Y la verdad es que este centro es una tremenda oportunidad de aglutinar distintos tipos de esfuerzos que se están haciendo. Hemos visto ahora la investigación en el área de agricultura, en el área de minería, y hay dos grupos más que estamos trabajando, desarrollando investigación en el área de disponibilidad de recursos hídricos y en el área de agua y sociedad. Yo voy a hablar un poco de estas dos áreas. En primer lugar, referente a algo que habló Eduardo, quiero que vean a este caballero que está acá arriba en la parte superior. Ese señor es una figura clásica de la zona agrícola del Valle Central de Chile y se llama el palero. Acá en Chile tenemos 1.100.000 hectáreas de riego, de la cual aproximadamente la mitad o el 60% son regadas por riego superficial y las maneja el palero. Con suerte tiene primero básico. Entonces, cuando hablamos de que la agricultura utiliza el 80% del agua, el 40% de agua la maneja el palero. O sea, tenemos tremenda oportunidad de desarrollar mejoras en nuestro proceso de gestión de agua en la medida que invertamos en nuestro capital humano. Tal como decía Eduardo, muchas veces tenemos una caseta de riego controlada con sistema automático, el patrón del campo tiene acceso a un sistema de soporte de decisión, pero al final manda a un compadre que no tiene ni primero básico. Entonces, eso es un tema tremendamente relevante como país, que tenemos que invertir en nuestro capital humano en la zona agrícola. Hoy en día es un tremendo problema porque se están todos yendo a trabajar a la minería. O sea, en este minuto la escasez de mano de obra en la agricultura es tremenda en la región. Hay muchos agricultores que se están cambiando espastadas y otros cultivos porque simplemente no encuentran gente. Entonces la inversión en capital humano es importante. Voy a hablar sobre un poco los recursos hídricos en Chile y para eso quiero usar, hay algunos de ustedes que a lo mejor estos lo saben, pero a lo mejor otros no. Quiero ser muy breve y voy a pasar un poco rápido sobre el contexto geológico y climático en nuestro país. Como se recuerdan nuestros amigos de Iquique, y nos recordamos nosotros hace algunos años, aquí cada cierto tiempo tenemos algunos terremotos, y eso es producto de la tectónica de placas, en que la placa de Nazca se mete debajo de la placa del Pacífico, y ustedes dirán, bueno, y esto aquí tiene que ver con el agua. Tremendamente que ver. Esto controla toda nuestra disponibilidad de agua. ¿Por qué razón? Porque la placa de Nazca, cuando se mete debajo de la placa del Pacífico, perdón, de la placa sudamericana, empieza a levantarla y la empuja y la va empujando y en la medida que las placas, como son unos entes
de roca se fracturan y se forman fallas geológicas. Y por estas fallas geológicas de repente sube el magma y se forman fallas geológicas como la de San Ramón y las fallas que hay en todo el territorio nacional. Entonces, hace 400 millones de años, nosotros teníamos la cordillera de los Andes, que es la que está aquí, perdón, la cordillera de la costa, y ese era el límite con la República Argentina. O sea, Santiago sería parte de la República Argentina en esa época. Pero eso fue hace 400 millones de años. Hace 70 millones de años se formó la cordillera de los Andes. Se levantó el territorio nacional, se generó una gran cordillera, y en algunas zonas, producto de las fallas geológicas, se produjo un hundimiento de parte de parte del territorio, y que fue rellenado por depósitos que bajaban producto de la erosión. Eso es lo que formó lo que nosotros conocemos como Valle Central, que de hecho no es un valle, sino que son fosas de depresión a lo largo del territorio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este proceso ocurre de a poquito, de despacio. No es como en la película del 2012 que los tipos van en el avión y se están partiendo. No, esa cuestión no ocurre así. Es un proceso lento. Y durante el proceso lento, los ríos van cruzando y van encontrando una falla geológica por donde cruzar la cordillera de la costa. Y eso generó la dirección de escurrimiento predominante, que nosotros en Chile creemos que es una Biblia y que el pan que va al revés porque no va de mar hacia la cordillera y que todos los ríos van de cordillera hacia mar. En general, todo nuestro drenaje va hacia y aquí me equivoco siempre con la dislexia, así que tengo que tener cuidado, de este hacia oeste. ¿Está bien? Sí. Entonces, en general, todos nuestros ríos van en ese sentido, y si fuera un valle longitudinal, como nosotros algunas veces decimos, el río partiría en Santiago y terminaría en Puerto Montt, pero eso no ocurre así. Y eso, ¿qué importancia tiene? Que nuestras cuencas son pequeñas. Y eso es tremendamente relevante. Nuestras cuencas son pequeñas. Esta es una vista de los ríos de la cuenca del Litata, y todos los ríos se concentran en el agua y cruzan la cordillera de la costa en un punto. Y eso es tremendamente relevante. Nuestras cuencas son pequeñas. Esta foto me encanta porque es el cruce del río Limarí en la cordillera de la costa. Todas las aguas del embalse La Paloma, Recoleta, Cogotí, Ovalle, todas esas ciudades, todo el agua que pasa por ahí se concentra en este cruce. Entonces, estos son los controles geológicos que tenemos en Chile. Y esto se debe a la tectónica de placas. Y la misma tectónica de placas, al formar la cordillera de los Andes, controla nuestro clima. Resulta que, producto de la circulación general de la atmósfera, vamos a tener que hay un viento en la zona tropical que circula de esta forma y genera los vientos que vienen del Atlántico hacia el Pacífico, que chocan contra la cordillera de los Andes y van bajando. Estos predominan en el verano y forman el invierno boliviano. La humedad viene, choca contra el altiplano, genera lluvia en la parte alta de la cordillera, y después el viento viene bajando, se seca, se calienta y viene bajando para arriba de la cordillera, y viene bajando, y los que somos de las zonas de la región del Biobío conocemos el Poich, que es cuando el viento es capaz de cruzar la cordillera de los Andes y se producen estos eventos de secamiento, aire seco, caliente. Alguien puso un fósforo, 25.000 hectáreas se quemaron hace 2 años atrás, en Quillón. Esos son los eventos secados. Durante los meses de invierno, cuando predomina la formación de sistemas frontales que circulan acá, ¿se acuerdan las cenizas del Cauye que salieron por acá y dieron la vuelta al mundo en 2 semanas? Eso es la circulación atmosférica más bajito, más al sur. Y vienen los sistemas frontales, chocan contra la cordillera de los Andes y suben hacia el norte. Y empieza a llover en Puerto Montt, llueve en Concepción, y viene un día después cae la lluvia aquí en Santiago, cuando alcanza a llegar el frente. Entonces, tenemos que nuestros mecanismos que nos generan lluvia son, principalmente, en casi todo el territorio nacional, los sistemas frontales que avanzan del sur hacia el norte, y el invierno boliviano. Y se nos genera ahí una diagonal. Y esa diagonal se llama la diagonal de aridez de Sudamérica, que involucra al sur de Perú, norte de Chile y sur de la Argentina. Y nosotros aquí en Santiago en este minuto estamos justo en el límite entre la zona árida y la zona semiárida. Concepción sigue siendo zona semiárida, a partir de más o menos Temuco empezamos a tener una zona más húmeda. Entonces estamos en una condición de semiaridez, que se define por la relación entre la cantidad de agua que llueve,
que se concentra, el 85% de la lluvia se concentra entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre. Y el resto del año cae el 15%. Y la relación, entonces, la aridez se define como la relación entre la precipitación y la evapotranspiración, que se concentra octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. O sea, tenemos oferta de agua en invierno, demanda de agua en el verano. Eso nos crea problemas, porque tenemos más agua cuando no la necesitamos y tenemos menos agua cuando la necesitamos, y ese es el patrón climático nuestro. Sobre la base de estas combinaciones entre los patrones climáticos, se definen las 4 grandes zonas de las macrozonas del territorio nacional. El norte grande, donde se concentra una gran actividad minera, al igual que en el norte chico, es una zona de hiperaridez, en que tenemos algunas pocas ciudades, como nuestros amigos de Iquique, Pica y otras zonas, que esas ciudades nacen en zonas donde hay vertientes. Iquique existe porque en la Sofri hay una vertiente y los indios llegaban ahí a acampar porque tenían agua. Bueno, resulta que en Iquique tiene récord mundial de 20 años sin lluvia. Entonces, ¿de dónde viene esa agua? Esa agua viene del altiplano y se demora 9.000 años en cruzar y en aflorar en Iquique. Toda la extracción que se hace por la actividad minera en algún minuto va a afectar eso, y eso es parte del continuo entre los sistemas de agua subterránea y los sistemas de agua superficiales. O sea, cuando nosotros hacemos un efecto, quizás se va a ver en Iquique en 2.000, 3.000, 4.000 años más. No a nuestra escala, pero sí tenemos que tener conciencia de que hay implicancias interesantes al respecto. En la zona del norte chico, ahí no se produjo un hundimiento del valle central, se producen los valles transversales. Como no se produjo un hundimiento, no hay tantas fracturas, por lo tanto no hay volcanes en esa zona. Es una zona libre de volcanes. Y están estos ríos como el Copiapó, el Elqui, el Aconcagua, me salté algunos, en que se caracterizan por ser estos valles transversales. Y la lluvia se concentra en invierno cuando un sistema frontal alcanza a llegar hasta allá arriba. Y no hay mucha la lluvia, 200, 150, 200, 250 milímetros al año. Después tenemos nuestra zona central, donde ya se producen valles más importantes. Aquí estamos en Santiago, se juntan los ríos y cruzan la cordillera de la costa en un punto. Por ejemplo, donde se cruza, se junta el Mapocho con el Maipo y después cruzan la cordillera de la costa. Y hay algunos valles incluso de la cordillera de la costa como el Puanque que se van llegando como afluyentes. En general hay un fuerte gradiente de precipitaciones. Aquí llueven como 400 milímetros, en Chillán llueven 1000 milímetros, Valdivia 2500. O sea, vamos aumentando la tasa de la lluvia. Y nuestros ríos tienen una variabilidad tremenda. Aquí yo he escuchado muchas veces, oye, pero si está en Concepción, ¿de qué se preocupan del agua si el caudal medio del Biobío son 1000 metros cúbicos por segundo? Tiene mucha agua. Claro, pero ese es el promedio. El caudal en invierno son 10.000 metros cúbicos por segundo, el caudal en verano llega a 200 metros cúbicos por segundo. Es cierto que el promedio es alrededor de 1000, pero eso ¿qué es lo que significa? Nada. Porque en verano nosotros tenemos ríos que prácticamente se secan y en invierno se desborda por todos lados. Esa es la variabilidad. Hoy día me enteré con un amigo que es biólogo que eso le da una tremenda diversidad a los ecosistemas. Es un amigo que trabaja con nosotros en el centro y estamos hablando sobre el impacto de las condiciones hidrológicas en la biodiversidad de los ríos. Es re interesante. Entonces, contrariamente a lo que yo creía, ese río posee mayor biodiversidad que un río que tiene un caudal estable. Interesante, lo aprendí hoy día. Y esa es la gracia de este centro, en que trabajamos ingenieros, biólogos, abogados, etc. Posteriormente, las valles centrales, las depresiones se hunden y se forma la zona austral, donde ya hay lluvia todo el año. Aquí ya tenemos bastante agua y por eso que hay gente que quiere agarrar esta agua y transportarla de alguna forma hacia el norte. ¿Cómo? Algunos le llaman carretera hídrica. Yo en lo personal pienso que la carretera hídrica existe, se llama corriente de Humboldt, y la solución está en lo que decía don Fernando, que usar agua de mar directamente. Pero esas son posiciones de cada uno.
En realidad esta foto lo mostró también don Fernando, se la agradezco a Rafael Arretamar, que es la tesista que hizo la figura, y muestra un poco la relación en la disponibilidad de agua. Tenemos el norte hiperárido, el norte chico que tiene un poquito menos de aridez, la zona central, donde nos concentramos la mayoría de los habitantes de Chile, en que tenemos problemas de disponibilidad de agua, serio, y la zona austral donde hay mayor abundancia de agua. Entonces generar esto causa conflicto a toda escala, entre agricultura y minería, entre turismo, agricultura y minería, entre agricultores y agricultores, porque la cantidad de veredas, recién estaba hace poco con la gente del Laja, en que tenemos distintos, han escuchado la situación de los Laja. El martes hubo una asamblea tremenda alrededor del Salto del Laja por el problema de qué es lo que está ocurriendo con ese río, con ese lago. Entonces hay una efervescencia social que va creciendo por los problemas de disponibilidad de agua. Ahora, ¿por qué ocurre esta efervescencia? Parte del problema es que nos ha tocado un periodo complicado por dos cosas. En primer lugar, voy a mencionar el cambio climático, pero me voy a concentrar más en la variabilidad climática. En respecto al cambio climático, donde hay un consenso, muchos hidrólogos tratamos con cuidado el cambio climático porque no estamos seguros de qué es lo que está ocurriendo. Sí, estamos todos de acuerdo de que hay un cambio con el manto nidal, porque el aumento de temperatura genera una menor acumulación nidal, un derretimiento de nieve más rápido, y eso nos complica, y después voy a volver a referirme por qué nos complica. Pero en general es el gran sistema de almacenamiento que tenemos nosotros, y si el cambio climático sube la temperatura, baja la acumulación de nieve, y más encima la que está acumulada se derrite más rápido, es un problema. A mí no me gusta hablar en lo personal de cambio climático, porque significaría que en algún momento de la vida el clima fue constante. Y ese es el gran problema. Esa es una reconstrucción climática de 2000 años que se hizo en California, y la gracia que tiene es que el clima de California está sintonizado como en el nuestro. Cuando hay sequía en California, hay sequía en Chile. Cuando hay inundación en California, hay inundación en Chile. Funcionamos como relojito. Todavía no entiendo por qué, pero funcionamos así. Entonces, esa reconstrucción también nos sirve a nosotros. Y lo que nos encontramos es que nosotros nos acostumbramos a vivir en abundancia. Y durante el siglo XX tuvimos un siglo muy húmedo. Pero si miramos la reconstrucción a 2000 años, todo lo que está color naranja es sequía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay una reconstrucción de la lluvia sobre Santiago y vemos una tendencia que va bajando. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé, no lo estamos seguros. Tenemos un grupo de trabajo en la Universidad de Concepción y que estamos discutiendo qué es lo que está ocurriendo. De lo único que estoy seguro es que a lo mejor en 40 años más todavía vamos a estar viendo que a lo mejor vamos a entender qué es lo que pasó ahora, porque todavía estamos viendo, o sea, ¿qué pasa con la tendencia? ¿Va para abajo? ¿Va a subir? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Hasta ahora sabemos que hay oscilaciones climáticas, como el Niño o la Niña, que es la más conocida, que es un patrón de oscilación, pero existen otros más, como la oscilación decadal del Pacífico, que de repente estos sistemas se acoplan y nos generan décadas húmedas, como la del 80. ¿Se acuerdan cuando se salió el Mapocho y se cayó la Renoleta? Imagen histórica, ahora tenemos todo grabado en nuestra generación. Los más jóvenes, a lo mejor, si lo buscan en el YouTube, lo van a encontrar. Yo lo bajé de ahí. El 82, ¿no es cierto? Cuando esa imagen nos quedó grabada. La agresiva del 82 del Mapocho. El 84 cuando se salió el estero de Reñaca. El 88 también hubo la otra inundación. La década del 80 fue una década muy húmeda. Y se nos ocurrió repartir los derechos de agua en esa década. Y empezamos a calcular la seguridad de riego en esa década. Ahí tenemos un problema. Tuvimos una década húmeda y ahora nos toca una década seca. En la Biblia se habla de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no es cierto? O sea, es una cosa que ya no es un concepto nuevo. El faraón lo soñó. Pero el tipo tuvo la asesoría de José, mi tocayo, que dijo, mira, construye unos graneros, acumula trigo. Nosotros no podemos acumular el agua en 7 años porque nuestras cuencas son chicas. Ese es nuestro problema. No tenemos capacidad de acumulación para 7 años. Entonces nos encontramos con que están estos periodos que todavía no los tenemos claros. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? En este minuto hay como una cierta
jolgorio de que este año viene húmedo. Ojalá. Es una probabilidad. O sea, la probabilidad de que llueva es uno menos la probabilidad de que no llueva. Y ojo, porque de repente hay periodistas que dicen, ¿para qué nos preocupamos, comisión de sequía? No, si este año viene húmedo. Yo la última vez que me atreví a hacer un pronóstico no anduve ni por las tapas, entonces hay que tener cuidado. No sabemos qué es lo que va a ocurrir con la tendencia. Ojalá que el patrón cambie. Pucha, que sería bueno. Pero no tenemos claro. En todo caso, les recomiendo, si quieren verlo, la Dirección Meteorológica de Chile tiene este índice. Dice, según el pronóstico, en esta zona habría un año con precipitaciones mayores que lo normal. Pero tuvimos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, promedio o bajos promedio. O sea, 7 años de vacas flacas. Ojalá que se aburran las vacas y vengan las otras. No lo sabemos. Entonces, ahí es donde empezamos los problemas. Y se habla de comisión, se habla de cambio. La última noticia que salió hoy día es que se está proponiendo crear el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Proyecto de nacionalización de agua. Entonces, hay una tremenda presión. Y esto es porque somos un país con vulnerabilidad hídrica. ¿Y por qué tenemos vulnerabilidad hídrica? Porque nuestros sistemas de almacenamiento son pequeños, no tenemos una gran capacidad de almacenamiento. Cuando yo estaba en la universidad, en la década de los 80, se hablaba, no, mira, no te preocupes, aquí en Chile tenemos capacidad de resistir una sequía de 3 años porque la nieve aguanta 3 años. Era cierto, pero tenemos 7 años de sequía. Entonces la nieve bajó. Yo miro la hora por Chillán, en Chillán, sin nieve casi. Cuando yo llegué en los 91 a Chillán, se veía la nieve en marzo, ahora no se ve. 7 años de sequía, la nieve aguantaba 3 años. Entonces, ¿cuáles son nuestros procesos de acumulación? De almacenamiento y de liberación de agua. La nieve, agua subterránea. Todo el flujo base en muchos ríos como el Itata se abastece durante los meses en que termina el deshielo, porque allá la cordillera es baja y en diciembre se cae el río. ¿Qué significa que se cae el río? Mire, jefe, la semana pasada yo fui a pescar, Felipe es pescador, así que se lo conoce, se van a pescar, y el agua, de repente para cruzar el Ñuble tienen que cruzar aquí, pero después, a la semana siguiente, cuando se acaba el deshielo, el Ñuble ya le llega aquí. Porque se termina el deshielo y lo único que queda es flujo base. ¿Y de dónde viene el flujo base? Liberación de agua subterránea por los sistemas volcánicos. La cordillera de los Andes es un tremendo depósito de agua subterránea, que no lo hemos manejado, no lo hemos considerado en nuestro balance hidrológico. Y eso es importante porque eso explica por qué en algunos acuíferos que están declarados zona de restricción, porque los cálculos de recarga, y aquí en el Colegio de Ingenieros se ha hablado harto el tema, dicen que este acuífero debería estar seco, pero tiene agua. Es que hay pozos clandestinos, hay más extracciones, pero ¿por qué el acuífero tiene agua? Porque no se considera la recarga subterránea desde la cordillera de los Andes, y es una línea de investigación que tenemos. Y de posteriormente construcción de, bueno, la existencia de lagos en el sur, en la zona de los lagos, o la construcción de embalses. Entonces ahí está la pelea, ¿construimos el Punilla o no construimos el Punilla? Bueno, lo necesitamos de repente. Y todo el problema es porque las cuencas que drenan el Pacífico, debido a la tectónica de placas, son pequeñas y no nos dan capacidad de almacenar 7 años de agua. Los argentinos con su río de la Plata no tienen problema, Brasil con el Amazonas tampoco, pero nosotros estamos en Chile y tenemos el Mapocho o el Biobío, y esa es nuestra realidad. Y eso nos genera vulnerabilidad hídrica en la zona de la cordillera de la costa. Tenemos un río con agua en invierno y miren cómo están en verano. Y esa es nuestra realidad. Muchos pueblos, Santa Juana, Florida, se secan y no tienen ni siquiera fuentes de agua para bebida y están con el problema ahora. Y hablamos de siembra de nubes, puede ser interesante, funciona bien en esta cuenca, se le ocurrió hacerlo en el Biobío, lo destruimos. ¿Por qué? Porque el derretimiento de nieve se acaba en diciembre, por lo tanto en enero, febrero y marzo no sirve. Recarga de agua subterránea, tengo mis dudas, estaba hablando aquí con un colega y hablábamos que no ha funcionado tan bien la carretera hídrica, insisto, está la corriente Humboldt, etc. Cosas buenas, tenemos una tremenda tradición de uso de agua en Chile. La primera ley de agua de la República de Chile la dictó Bernardo O'Higgins y basada en la tradición española que se instaló aquí, que viene como herencia de la tradición arábica. La única cosa que los españoles mantuvieron de la cultura árabe fue el manejo del agua. Y esa la transmitimos, no la transmitieron a nosotros como república. Tenemos manejo de agua
en general bastante bueno y que se reconoce por la tradición y la cultura. Y eso también nos causa un cierto problema, porque cuando hay alguien que habla de un cambio completo del manejo del agua, 800 años de cultura no es fácil cambiarlo. Entonces hay que tener cuidado y hay que trabajar con la sociedad. La sociedad somos todos nosotros. Hay gente que tiene derechos de aprovechamiento de agua, pero ojo, el agua es un bien nacional de dominio público. Por eso es que yo puedo caminar por el cauce de un río, pero el uso del agua es una propiedad que se otorga, la otorga el Estado para un cierto uso productivo. En general, los usuarios de agua en Chile se agrupan en lo que nosotros llamamos organizaciones de usuarios de agua, en que la gente que riega con un canal, por ejemplo, se llama canalista. Y toda la gente que saca agua de un río generan lo que se llama una junta de vigilancia. Esto es súper importante. Acá, por ejemplo, tenemos la junta de vigilancia del Maipo. Es muy importante porque la gestión del agua tiene que pasar de alguna forma por esta junta de vigilancia, que son la gente que administra el recurso hídrico directamente desde la fuente. Tienen una labor importante a llevar a cabo en el país. En Chile, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos zonas donde escasea el agua, donde no hay agua, por lo tanto no hay junta, no hay organizaciones de usuarios en el norte, pero se concentran más o menos desde la 4ª región hasta la 8ª región, y tenemos algunas que están funcionando muy bien y otras que funcionan muy mal, hay de todo. Pero se ha trabajado mucho a partir del año 98 en fortalecer la organización del agua, y hay ejemplos muy buenos como la Junta de Vigilancia del Río Cachapoal, que ha integrado hidroeléctrica y ha integrado otros usuarios, como la sanitaria, a la toma de decisiones. Entonces, en general, hemos avanzado mucho en el país en los últimos 10 años en este tema. Ese es un mensaje optimista, si no todo es malo con el manejo del agua. Hemos avanzado mucho. Lo que pasa, le insisto, nos tocó bailar con las vacas flacas. Un problema que tenemos acá en Chile, por eso me gustó mucho esto del Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, que tenemos un sistema fragmentado de gestión del agua. Hay montones de organizaciones del gobierno que tienen injerencia y que pelean entre ellos, al punto que incluso hasta organizaciones que están dentro de un mismo ministerio no se hablan. Yo los trato a los primos y se ríen entre ellos, pero la verdad es que hay dependencias de un mismo ministerio que uno toma una decisión y el otro se la rechaza. Entonces, hay una tremenda fragmentación del manejo del agua en el país. Y eso es algo que tenemos que mejorar. ¿Por qué tenemos que mejorar? Porque hay conceptos futuros que se vienen. Hay conceptos futuros que se vienen, y yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de andar en bicicleta en el Costanera Center, pero para mí ese es un símbolo de los conceptos emergentes futuros, productos de las redes sociales. Ya, vamos a protestar, nos ponemos de acuerdo y vamos a andar en bicicletas Costanera Center, 400 bicicletas por el Costanera. La presión social está viniendo, y eso nos cambia un paradigma. Me alegro estar aquí en el Colegio de Ingenieros para decir esto. La ingeniería del siglo XX tiene que evolucionar hacia la ingeniería del siglo XXI, donde tenemos que considerar desde el aspecto productivo hacia el empoderamiento de los actores sociales. Muchos colegas de repente dicen, no, si esta cuestión no es... No, hay un enfoque que va cambiando. Pregúntale si no a Endesa con la central termoeléctrica esta de Coronel, Bocamina 2, paralizada por una mala decisión. Hidroaicén, paralizado. ¿Quiénes aprendieron la pega? Colbún con Angostura. ¿Cuántos han escuchado hablar de Angostura? Yo hago un experimento en clase, le pregunto a los estudiantes ya, ¿cuántos conocen de Hidroaicén? No, Hidroaicén, ponemos en internet, Hidroaicén, Patagonia Libre Represa, perfecto. Punilla, no a Punilla, salvemos Ñuble, Angostura. Profe, ¿qué lo vio Angostura? Angostura es la última central hidroeléctrica que se construyó en Chile y pasó piola. ¿Por qué pasó piola? Porque Colbún estuvo 12 años trabajando con las organizaciones de usuarios, con la gente de la localidad. Le construyó escuelas, le construyó camping y le hizo entender que el proyecto Angostura era una mejora social tremenda. Parte en 2 semanas más inyectar energía al sistema interconectado central. Si no incorporamos el concepto social en una ingeniería, estamos mal. Nos vamos a encontrar contra los grupos, porque los actores sociales han cambiado, ya no son
los actores tradicionales que eran la hidroeléctrica, el sector productivo, sino que hay demanda emergente. En la región del Biobío las comunas están pidiendo agua para la gente. El derecho humano al agua es un aspecto fundamental. El Código de Agua no lo establece, no establece prioridades, pero Chile ha firmado convenciones internacionales, por lo tanto vamos a estar forzados a modificar el Código de Agua porque firmamos una convención internacional que establece el derecho humano al acceso al agua. Nos gusta firmar cuestiones y de repente nos pillamos. Yo me compré un kayak y de repente me encuentro enojado porque no puedo andar por el río Ñuble porque le falta agua, me topo con las piedras. Eso está contra mi derecho de hacer turismo. Nuestras demandas sociales, culturales están creciendo. Prueba de ello es el Salto del Laja, que aquí está la foto, la andaba buscando. La demanda principal en la región del Biobío no es contra Endesa o contra los regantes, es una pelea privada que hay ahí entre la Endesa, la dirección de obra. La gente lo que quiere es tener agua en el Salto del Laja. ¿Por qué? Porque ese es un tremendo ícono nacional. Cuando hablamos de la región del Biobío, ¿en qué pensamos? El Salto del Laja. Y le falta agua. Está lleno de gente, pero no tiene agua. Entonces eso es trágico para la gente. Las demandas sociales están creciendo. Entonces si no la incorporamos, vamos a tener problemas. Entonces llega y se habla de cambio de nacionalización de agua, cambio. ¿Cómo avanzamos? Tenemos que poner un componente técnico. Esa es una de nuestras líneas de trabajo en el Fondar. El tema agua y sociedad apunta a eso. ¿Cómo tomamos la demanda social y cómo avanzamos? Generamos consenso. Y aquí quiero hacer énfasis en una última idea. Esta es una figura que se ha usado mucho para hablar de las mesas de agua y la generación de consenso. Sin embargo, esa figura tiene un error tremendo. Y ese error se ha dicho y se ha institucionalizado durante mucho tiempo. El agua no se pierde en el mar. Los flujos de agua dulce que llegan al océano soportan el ecosistema oceánico y eso es la base de la pesca artesanal. Por lo tanto, cuando sale un mensaje diciendo que millones de metros cúbicos se perdieron en el mar, perdónenme, pero eso mantiene a todos los pescadores artesanales de la zona de la desembocadura del río. Es parte del continuo de la naturaleza. Y si no lo entendemos, estamos cayendo en errores conceptuales tremendos. Y ojo, eso es algo muy fuerte. Nosotros con Felipe participamos en la Mesa Agua y Ambiente. La primera sesión de la Mesa Agua y Ambiente, alguien mencionó que el agua se pierde en el mar y saltaron un montón de instituciones y se quedó claro y nunca más se ha vuelto a decir eso. Por favor, nunca digan ustedes que el agua se pierde en el mar, porque eso es parte del continuo de la naturaleza y es lo que soporta el ecosistema costero. Entonces, los desafíos que vienen: fortalecer la organización de usuarios en las instituciones, debatir sobre nuestro modelo de gestión. Es bueno hablar sobre esto, tenemos que mejorar nuestro sistema de gestión, fortalecer el conocimiento de la información y la red entre los actores e incorporar conceptualmente en nuestra legislación las nuevas demandas sociales de agua. Tenemos mucho que trabajar, vamos a seguir avanzando. Bueno, esa era la parte de nosotros. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Nuestra cuarta exposición, el ingeniero Pedro Olivares nos va a hablar de la cuenca del río Aconcagua. Buenas noches. Bueno, voy a tratar de avanzar lo más rápido posible y también voy a tratar de, a través del ejercicio de los distintos usos que hay en el río, en la cuenca del río Aconcagua, tratar de integrar las presentaciones tanto de Fernando como de José Luis como de Eduardo. Veamos cómo resulta el ejercicio, pero esa es la intención. Primero, bueno, antecedentes del río Aconcagua, régimen nivo-pluvial, nace en la Junta de los Ríos Juncal y Blanco. Como bien decía José Luis, nuestras cuencas son cortas y esta no es la excepción, 190 kilómetros. En un día ustedes perfectamente recorren de Cordillera a Mar, ¿cierto?, en un auto, toda la cuenca del río Aconcagua. Tiene esteros, tiene ríos principales afluentes y también tiene bastantes afluentes en distintos sectores del río, ¿ya? A diferencia de otras cuencas, por eso este ejercicio puede ser bastante interesante, donde los afluentes principalmente se dan en la parte alta de las cuencas, sobre todo en la zona norte.
El río Concagua está compuesto de secciones de juntas, o sea, donde hay juntas de vigilancia, sectores de regante, tiene 4 juntas principales y una sub junta que podríamos decir el sector de Putaendo. En la primera sección va desde las nacientes hasta el sector de Puente del Rey en la entrada sur de San Felipe, ¿ya? Esta sección sí tiene una junta de vigilancia. En la segunda sección no tiene junta de vigilancia y va desde la salida de San Felipe más o menos hasta la carretera Ruta 5, el sector de Romeral, para que se ubiquen. Después, la tercera sección va desde el Romeral hasta el sector de San Pedro, a la salida de Quillota. Para finalizar, bueno, esta también tiene una junta de vigilancia. Y finalmente la última sección del río Concagua va desde la salida de Quillota hasta la desembocadura del mar. Uno de los principales aportantes cercanos a entre la segunda y tercera sección es el río Putaendo, y este río se trata de forma particular porque es un aportante, es importante dentro de la cuenca. Gráficamente, bueno, esto es son las distintas secciones del río Concagua de cordillera a mar, y dentro de cada sección, bueno, tenemos canalistas, para que vean la gran cantidad de canalistas. Piensen que cada una de estas asociaciones de canalistas corresponde a áreas de riego de la agricultura, corresponde a buena parte de lo que nosotros consumimos de hortalizas, de buena parte de lo que se exporta en viñedo, de buena parte de lo que se exporta en palta. Y como pueden ver, la red de riego del río Concagua, que lleva muchos años, es bastante amplia, ¿ya? Lo mismo en la segunda sección, también tenemos bastantes asociaciones de canalistas, distintos tipos de canales, incluso muchos de ellos superpuestos en los cerros. Si uno va a las zonas más altas de las distintas ciudades, uno se encuentra cruzando varios canales mientras que va subiendo, y todos aportan y todos ayudan a la forma de riego de los distintos cultivos que hay en la zona. La tercera sección, en el sector de Quillota también, el único que no tiene asociación de canalistas, por razones que vamos a ver más adelante, de los sectores productivos que hay, es la cuarta sección del río Concagua. Bueno, quizás no alcanzan a ver los datos, pero esto es del último censo del año 2007, el censo agrícola, ¿ya? Donde se pueden ver para las distintas comunas del río, o sea, que conforman o que van junto al río, a la cuenca del río Concagua, la cantidad de hectáreas en distintos tipos de tanto forraje como cultivos, distintos tipos de plantaciones, bosque nativo. Lo importante aquí es que, si ustedes pueden ver, bueno, no sé qué saber, pero en general sobrepasa el 50% de la región la cantidad de hectáreas que hay y que el río Concagua mantiene, digamos, ya sea tanto productivamente como como tipo de bosque o matorrales, donde el paisaje, donde la naturaleza hoy en día es muy valorada por la gente, como bien decía José Luis. Y la cantidad de hectáreas que hay en cada una de las comunas. Esto es bastante evidente en general, o sea, uno recorre la cuenca del Concagua, ya uno sabe que en Quillota tenemos palta, sabe que en los Andes tenemos viñedo, y a nadie le parece extraño. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuánta actividad minera hay dentro de la cuenca del Concagua? O sea, lo más probable es que ustedes piensen en Andina, que está en la parte alta, y paramos de contar. Tatemu, Putaendo, ¿ya? Tenemos alguna noción, y cada uno de nosotros puede tener noción de la cantidad de faenas mineras que hay dentro de la región. Sin embargo, cuando uno mira los números, se da cuenta que en realidad la minería en la quinta región y en la cuenca de la Concagua está bastante más extendida de lo que uno puede pensar. La cantidad de faenas mineras, y esto es de acuerdo al registro 2013 del Senageomin, son 268 en la cuenca, una cuenca pequeña de 190 kilómetros. Si uno se va hacia los sectores cordilleranos, tanto en la cordillera de la costa,
Por ejemplo, el área minera en el sector del Roble, en el sector de La Campana, en el sector de Putaendo, Catemu, incluso cercano a Andina hay un montón de mediana y pequeña minería que uno a simple vista no conoce, ¿ya? Y que en realidad compite en términos del uso del agua con la agricultura, ¿ya? Y por cada sección, como pueden ver, acá tenemos por cada sección la cantidad de faenas mineras que hay dentro de la región. Quería hacer un ejercicio un poco más práctico, que recorrer la cuenca de Cordillera Mar para poder hacerles una idea de la cantidad de actividades productivas que hay, y no solo productivas. Como bien decía José Luis, y aquí voy a tratar también de incorporar otra variable que es a lo que yo me dedico, al área ambiental, respecto de que no solo el hecho de ocupar el agua es hoy en día un uso de por sí. O sea, muchos de nosotros valoramos el hecho de que tengamos, por ejemplo, aquí la laguna del Inca en Portillo. Esto es bastante valorado hoy en día. O sea, el hecho de poder recrearse, el hecho de poder contar con un lugar simplemente porque es hermoso, en muchas ocasiones es un gran motivo por temas ambientales o conflictos que hoy en día vemos bastante más seguidos en las noticias. Si ustedes siguen hacia el otro lado de la cuenca, tenemos Andina, y estos son los tranques de relaves de Piuquenes, y el otro creo que es los Leones, si no me equivoco, la Leonera, no recuerdo. Pero que están justo hacia como la esquina hacia acá abajo, está Portillo. O sea, coexisten distintas actividades dentro de la cuenca y que en el fondo ocupan agua. Y acá tenemos la otra actividad que también coexiste dentro de la cuenca, que son las centrales hidroeléctricas de pasada, que en este caso, si no me equivoco, esta es Los Hornitos, un poquito antes de llegar a Guardia Vieja, ¿ya? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esto, pero si ustedes ponen atención, en la medida que cuando uno pasa hacia Argentina se va a dar cuenta que no solo está la agricultura, se va a dar cuenta de que existe minería, y se van a dar cuenta que también existe esto, que existen centrales dentro de la misma cuenca. Si seguimos bajando, tenemos en los Andes, el Valle de los Andes, ¿cierto? Acá podemos ver viñedos, acá podemos ver también cómo los viñedos ahí y el paisaje. Pero también hay otro tipo de actividades un poco más ocultos, que también en cierta forma influyen en la dinámica del río, influyen en la disponibilidad de agua, que son la extracción de áridos. El río Aconcagua es una fuente importante de extracción de áridos. De hecho, existen bastantes sectores dentro del río donde tenemos producción de áridos, donde intervienes el cauce, donde acumulas árido, donde tienes una planta. Entonces también es otra actividad que en el fondo, si bien no ocupa una gran cantidad de agua, en cierta forma uno podría pensar, oye, esta es una actividad que de alguna forma afecta a la disponibilidad en sí. También tenemos, por eso en cierta forma quise tomar la Aconcagua, tiene prácticamente todas las actividades que ustedes puedan pensar. Tenemos la Fundición Chagre, que está cerca de Catemu, ¿cierto? O sea, no solo en términos de faenas mineras, no solo está la explotación arriba, no solo tenemos pequeña minería, sino que además tenemos fundiciones. Y además también tenemos otro tipo de extracción de agua que tiene que ver, en este caso está en la central Nehuenco, a la salida de Quillota, que ocupa agua subterránea. O sea, no solo el uso del agua y no solo la disponibilidad de la cuenca tiene que ver con la escorrentía superficial, sino que hoy, cada vez más, y de hecho hay muchas cuencas cerradas para disponibilidad de agua subterránea, es porque ante la falta, ante la disminución de agua superficial, muchas industrias, muchas empresas ocupan mayoritariamente agua subterránea. De hecho, la mayoría de las empresas mineras ocupa ya sea agua de salares o agua subterránea o otro tipo de agua que no son escorrentía superficial. Curiosamente, si ustedes salen de Quillota y pasan por la carretera,
Al otro lado de la carretera, justo enfrente, ustedes tienen huertas y chacras. O sea, esa es la diversidad de actividades que ustedes pueden ver en esta cuenca, ¿ya? Los paltos, que no ha probado la palta de la Cruz, ¿verdad? Bueno, todo lo que ven ahí, aquí no se alcanzan a ver, pero aquí también hay una red extendida, tanto de tranques intermedios para poder regar, como también de los distintos canales de las distintas asociaciones de canalistas, para poder abastecer toda esta cantidad de plantaciones que hay, sobre todo en el sector de Quillota, Calera, etcétera, ¿ya? Y que también coexisten con otras actividades. O sea, sí, generalmente cercano al río Aconcagua no solo está la agricultura, sino que también hay industrias, ¿cierto? O por ejemplo, en la cuenca del Melón tenemos Cemento El Melón, ¿cierto? Pero también tenemos arriba la mina Soldado. O sea, hay una gran diversidad de actividades dentro de la cuenca. Y finalmente, si ustedes llegan al mar, bueno, la desembocadura no es muy distinta a la situación. En la desembocadura tenemos ENAP y tenemos todo el centro industrial, donde ustedes encuentran Coca-Cola, la envasadora, ¿cierto? Y también encuentran la planta de tratamiento de agua potable para el Gran Valparaíso, para Viña del Mar, Reñaca y todas las comunas cercanas a esa zona. O sea, además a todo lo que nosotros ya vimos, hay que agregar que cada una de las ciudades que ustedes van viendo, que van pasando, cada uno de los pueblos que ustedes van viendo, tienen necesidades para el consumo humano. Y por supuesto generan desechos y tenemos también plantas de tratamiento de agua servida. Con todo esto que hay, en realidad también quería transmitirles lo complejo, lo difícil que es poder estudiar una cuenca en términos de su disponibilidad de agua, en términos de las necesidades hídricas, y también en términos de la competencia que se produce entre las distintas actividades. Competencia que además genera el famoso mercado del agua. O sea, ustedes se asombrarían quizás cuánto se paga por el metro cúbico de agua en una zona como en Ovalle. O sea, estamos hablando fácilmente de una acción de un metro cúbico puede llegar a costar 100 millones, solo por ese metro cúbico de agua. A eso es lo que lleva la necesidad de disponibilidad de agua. O sea, en la medida en que seguimos teniendo años secos, en la medida en que continuamos teniendo menor disponibilidad de agua, evidentemente el agua, como hoy en día es un bien de consumo por el que tú puedes pagar, eleva su precio, ¿ya? De hecho, muchas centrales en el sur de Chile tienen la gran mayoría de los derechos de agua de los ríos y en el fondo se habla de especulación de precios. O sea, en la medida en que yo tengo eso, yo puedo especular con el precio del agua. Bueno, el tema del agua, además, en términos de su disponibilidad, también genera conflicto. O sea, el tema que se olvida, el tema del Aja es un tema de conflicto por el agua. En el norte de Chile también tenemos un conflicto por el agua. Probablemente el agua de mar que se promulga hoy en día como una posibilidad, en muchos casos quizás no sea la solución si no hay un desarrollo tecnológico de por medio. En el caso de Esperanza, por ejemplo, es posible debido a que fue una faena nueva en la cual se colocó tecnología ad hoc para el procesamiento de mineral en esas condiciones. Pero faenas ya en producción requieren de una gran inversión para poder utilizar agua directamente de mar o asumir los costos que corresponden a la desalación, sumado a los costos de la impulsión del agua de Cordillera Mar. Así que básicamente quería hacer a través del ejemplo del río Aconcagua, quería hacer una integración de los temas que se han tratado acá. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Pedro Olivares y la verdad es que la exposición es muy interesante.
Ahora la quinta y última exposición, el ingeniero Fernando Concha va a relatar sobre Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Quiero mostrarle qué es este centro que se creó hace 2 meses, 3 meses atrás, en diciembre. CONICYT creó este centro, hubo una postulación para la creación de varios centros de excelencia en diferentes áreas, medicina, y uno de esos era los recursos hídricos. Y nosotros postulamos a este centro y tenemos estas ideas, que queremos ser un referente nacional e internacional en el uso de los recursos hídricos para la agricultura y minería. Probablemente nos extendamos después a otras áreas, pero inicialmente va a ser eso. Y lo que nosotros queremos hacer es resolver problemas, o sea, este centro está basado en resolver problemas para agricultura y minería. Ahora, pensamos hacerlo esto, y digamos es la forma que debemos hacerlo, en primer lugar formar recursos humanos en esta área, recursos humanos de alto nivel, y promover investigación, que es lo que a CONICYT le interesa, pero a nosotros nos interesa además la transferencia tecnológica. Y tenemos mucho interés en que todas las investigaciones que hagamos puedan ser transferidas a la industria. Y finalmente, crear redes con instituciones nacionales y instituciones extranjeras para fundamentalmente realizar investigación cooperativa. Esto es la zona donde nosotros estamos contemplando el trabajo, desde la región de la Araucanía, donde voy a mostrarle más adelante eso, hasta el norte de Chile. Hasta la región de O'Higgins, desde Arica, la región de O'Higgins, tenemos agricultura y minería, y de la región del sur, de Maule hasta la Araucanía, ahí tenemos solamente agricultura, no hay minería. Hay 3 universidades chilenas que trabajan en este campo como investigadores, como asociadas, y no están aquí otras 2 que están invitadas. O sea que hay investigadores que están trabajando, pero no están asociados. Ustedes pueden ver ahí donde entonces se encuentran. Este es un proyecto que tiene la particularidad de que es asociativo de muchas áreas diferentes. Ustedes pueden ver aquí todas las facultades que están involucradas en este proyecto, desde ingeniería e ingeniería agrícola a ciencias ambientales, ciencias legales y sociales, sociología, y eso en Concepción, digamos, eso en la Universidad de Concepción, y en la Universidad del Desarrollo, en la Facultad de Ingeniería, y en la Universidad de la Frontera, Ingeniería Química, y en la Universidad de Biobío, que es la invitada, en la Facultad de Ciencias de Salud y Alimentos. Ustedes pueden ver que esto abarca gran parte del problema que podría involucrar agua. Y partió este proyecto con hacer una interacción muy grande entre todas estas zonas, entre todas estas facultades. El organigrama es el que ustedes pueden ver ahí. Está la dirección
realidad esto no sé. En el centro, con el director que soy yo y el subdirector que es Eduardo Hotzefeld. Después hay un comité científico en el cual hay 5 investigadores internacionales que se juntarán con nosotros una vez al año para ver las líneas de investigación científicas que podrían tener interés. Después hay un comité asesor que está formado por la industria chilena y las oficinas públicas, una administración y un consejo académico. El consejo académico está formado por 8 investigadores, que corresponden a 4 líneas de investigación. Una que es recursos hídricos, donde hay uno de agricultura y uno de minería, demanda también agricultura y minería, de tecnología de remediación y tecnología de recuperación de agua, de purificación de agua, y un área de agua y sociedad. Eso es lo que les indicaba yo. Las líneas de investigación son recursos, demanda, tecnología y agua y sociedad. Ahora, para cada una de estas hay una lista. Esto no es exhaustivo, pero son las investigaciones principales que se están realizando en este momento. Evaluación de recursos, nuevas fuentes de agua para la minería. Yo les estaba hablando sobre el agua de mar, desarrollo de tecnología eficiente y desalinización. Eso en cuanto a recursos. Después, en tratamiento, desarrollo de tecnología para el tratamiento de aguas recuperadas en la minería con alto contenido de floculantes. Bueno, estas líneas son las que tienen que ver con minería, porque las de agricultura ya las mencionó Eduardo. En demanda, el uso sustentable de agua en minería, optimización y recuperación de agua en espesadores, transporte hidráulico de concentrados de relaves y concentrados y relaves, y balances de agua, evaluando con sedimentación, percolación y evaporación en los tranques de relave. En realidad, el hacer balances de agua en una empresa minera es una de las actividades primordiales que se necesitan en este momento. Y finalmente, en agua y sociedad, la vinculación entre la sociedad y las empresas, y cuál es el impacto de la tecnología en el tratamiento. Obviamente nos interesan los temas que planteen las empresas, y en ese sentido la idea aquí es que los proyectos se originen en las empresas. Estos pasan al centro, el centro lo estudia y hace proposiciones a las empresas. Una vez que estas proposiciones son aceptadas, esto pasa al área de investigación y desarrollo junto con los recursos humanos, y de ahí sale un producto que podrán ser publicaciones y además desarrollo tecnológico. Todo esto vuelve entonces a la empresa. Hay 8 investigadores principales, que cada uno de estos, o sea, los primeros 2 son del área de demanda, los segundos son del área de recursos, el quinto y sexto son del área de agua y sociedad, y los últimos, el 7 y 8, son del área de tecnología. Ustedes ven que van desde ingeniería, cosas bien concretas, ingeniería metalúrgica, ingeniería agrícola en riego, ciencias ambientales, ingeniería química, recursos hídricos, etc. Y hay 23 investigadores asociados que forman más o menos 8 en cada uno de estas líneas. Y hay 15 personal de apoyo que son fundamentalmente ingenieros para el manejo del laboratorio y analistas químicos que se necesitan mucho. Cada uno de las áreas necesita. Ahora, en cuanto a la formación de personal, tenemos 5 postdoctores, 5 postdoctorados por un año. O sea, este es un proyecto de 5 años,
hay cada año, entonces vamos a tener 5 postdoctorados. Tenemos 6 programas de graduado, que son, a ver si me acuerdo de todos, ingeniería metalúrgica, ingeniería química, ingeniería eléctrica, ingeniería ambiental, ingeniería agrícola,